¿Se ven que son chidos ustedes? ¿Predican acá arriba normalmente o me bajo? ¿Aquí arriba predican? Ok, está bien. Entonces, chicos, pues gracias por esta oportunidad. ¿Les parece si me permiten orar antes de empezar? Vamos a orar. Padre, gracias por esta tarde, Señor. Gracias por tu presencia, Señor, porque tú estás en este lugar, porque es un lugar santo, porque es apartado para ti este tiempo, Señor. Y queremos pedirte que con tu palabra puedas hablarnos, Señor, puedas enseñarnos a ser más como Cristo Jesús, Señor, y podamos crecer en ti. En el nombre de Jesús y decimos amén. Ok, chicos, estamos de fiesta. Sé que es su aniversario y eso es muy importante también para mí tenerlo en cuenta, porque es un honor hablar en los aniversarios. Y orando al Señor, Dios me ponía en mi corazón hablarles del amor increíble que Él tiene hacia ustedes. Pero también al estar orando, Dios me mostraba que hay algo que nos impide acercarnos a ese amor de Dios. Y hoy vamos a hablar de dos elementos o dos enemigos del alma, que son la culpa y la vergüenza. Vamos a hablar de esto esta tarde. Y te voy a hacer una pregunta y quiero que me seas muy honesto. ¿Alguna vez te has sentido estancado en tu vida espiritual? Yo sí, soy el primero en levantar la mano. Yo alguna vez me he sentido estancado en mi vida espiritual. Ahora, esto es más común de lo que quisiéramos admitirlo, la verdad. Y vamos a hablar de estos enemigos que son paralizantes, que son debilitantes para nuestro crecimiento espiritual. Así que traigámoslo a la luz de la Biblia. Y esta enseñanza está muy sencilla. Vamos a hablar 3 puntos y vamos a hablar algunas historias bíblicas para poder hablar de estos puntos y ver con claridad cada tema. Entonces vamos a empezar con la culpa, ¿ok? Vamos a empezar con la culpa. Y cuando hablamos de la culpa, amigos, es muy importante identificar primero la culpa verdadera de los sentimientos de la culpa, ¿ok? Hay una diferencia muy importante. ¿Por qué? Porque la culpa como tal es objetiva. ¿Qué quiere decir eso? Que la culpa señala, ¿ok? Señala algo. Ahora, bajo el juicio de Dios, todos somos culpables. Pero quiero leerte 2 Corintios 7:10, creo que va a estar por acá en pantalla, sí. Y si no, puedes ahí acompañarme en tu Biblia. Dice, la tristeza que proviene de Dios produce, ¿qué dice? El arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Entonces aquí mismo en este pasaje vemos una clara diferencia de la culpa correcta y de la culpa que no proviene de Dios, ¿ok? Entonces los sentimientos de la culpa pueden o no pueden ser correctos. Pero veamos qué dice Romanos 3:19 acerca de la culpa. Dice, obviamente la ley, dice, se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. Entonces la ley es como ese señalamiento hacia el corazón de decirte, brother, es imposible que tú puedas cumplir la ley. Entonces prácticamente todos somos culpables delante de Dios, delante de la ley perfecta y del carácter perfecto de Dios. Pero ¿qué haces con la culpa entonces? ¿Qué haces con la culpa? Ahora, te voy a decir una cosa. Debemos primero identificar si es verdadera o si es falsa. Vamos a Romanos, por favor, 2:15. Veamos aquí en pantalla, dice, ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos, dice, o los acusan o les indican que están haciendo lo correcto. Entonces aquí vemos una vez más que los que son hijos de Dios de pronto pueden sentir algún tipo de culpa, pero nos lleva hacia un lugar correcto, ¿verdad? Ahora, hay 2 extremos peligrosos. ¿Cuáles son esos 2 extremos peligrosos? El primero es opacar la culpa verdadera y el otro extremo es maximizar una condenación sin fundamento alguno. ¿Ok? Son 2 extremos peligrosos. Ahora, el primer extremo nos puede llevar a endurecer nuestro corazón contra Dios. Y eso es muy peligroso. Cuando de pronto nosotros pecamos y empiezas a sentir esa culpabilidad y dices, no pasa nada, Dios me va a perdonar, todo bien. Y entonces empieza a como endurecerse nuestro corazón. Y eso es muy peligroso. Mira lo que dice
1 Timoteo 4, 1 y 2. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. ¿Habías escuchado alguna vez esta palabra? ¿Cauterizada la conciencia? ¿Quién sabe qué significa? ¿Qué significa tener cauterizada la conciencia? Les voy a poner un ejemplo muy incómodo. No me lo pidieron, se los voy a decir. ¿Alguna vez me operaron las uñas de los pies? ¿Querían saber eso? No. No importa, se los tengo que decir porque cuando te operan las uñas de los pies, resulta, a algunos ya les veo la cara de asco y eso está padre porque se lo están imaginando. Cuando te operan las uñas de los pies, resulta que en el canal de la uña, con un láser, te queman la raíz, te cauterizan. ¿Para qué es esto? Pues para que la uña enterrada no vuelva a crecer por ahí. Y entonces esa parte, ese cachito se vuelve insensible, se vuelve piel que ya no siente, ¿no? Y ahora, ¿qué sucede cuando eso pasa en el corazón? ¿Qué sucede cuando vas de pronto dejando de escuchar o haciendo oídos sordos a la voz del Espíritu Santo y se va cauterizando tu conciencia? Esto es un extremo muy, muy peligroso. Ahora, viéndolo como una definición, tener la conciencia cauterizada quiere decir que se ha vuelto insensible. Tal conciencia no funciona correctamente. Es como si el tejido espiritual de cicatrización hubiera entorpecido el sentido del bien y del mal. Así como el cuero de un animal marcado con una marca de hierro se adormece ante un dolor mayor, así también el corazón de un individuo con una conciencia cauterizada se insensibiliza ante los dolores morales. Ahora quiero contarte una historia de un personaje de la Biblia al que le sucedió algo como esto, y este personaje es David. Sabemos la historia, sabemos que David de pronto estaban en tiempos de guerra y que era lo normal donde un rey tenía que estar. ¿En dónde? En la guerra. ¿Por qué? Porque estás peleando tu nación contra otra nación, tienes que estar ahí. Pero en cambio, ¿qué hizo David? ¿Se sabe la historia? Se quedó pajareando, se quedó ahí en su casita, no sé qué estaba haciendo, pero de pronto se le ocurrió ir al balcón y vio a una mujer llamada Betsabé. ¿Conoces la historia? Sabemos que se empieza a desencadenar una bola de nieve de pecado terrible y entonces David cae en adulterio con Betsabé. Entonces le manda a hablar al esposo de Betsabé para que tenga relaciones con ella y no se hace, y entonces lo manda a la guerra delante del ejército para que lo maten y prácticamente termina muriendo en la guerra por causa de que David lo puso hasta adelante. Y entonces vemos que era necesario que David experimentara una culpa correcta y Dios decide enviar un profeta. ¿A quién? ¿Te acuerdas del nombre? Exactamente, gracias. El profeta Natán. Así que vamos a 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 1 en adelante, y vamos a ver la historia de cómo es que Dios quería mostrarle la realidad espiritual del corazón de David. Dice, por lo tanto el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Había 2 hombres en cierta ciudad, uno era rico y otro era pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso. Y él la acunaba como a una hija. Qué extraño relación de oveja y amo, ¿verdad? Está curiosa esta relación. Pero a ver, si tú tuvieras una ovejita, ¿cómo le pondrías? ¿Molly? Ya existe una oveja Molly, ¿no? Ese sí existió. A ver, ¿cómo le pondrías a una oveja si tuvieras una oveja? ¿Sean? De una manera muy moderna, excelente. Estamos en Monterrey, cerca de Estados Unidos. Lana, muy literal. ¿Cómo tú le pondrías? Excelente nombre, me encanta la creatividad. No. Ahí ya. Entonces vemos que estaba muy rara la relación ahí, pero era un cariño que tenía este hombre con su ovejita, ¿no? Y llega un día, una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. Entonces David se puso furioso. Tan cierto como el Señor vive, juró, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte, dice. Debe reparar el daño dándole al hombre 4 ovejas por la que robó y por no haber tenido compasión. Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre, tú eres ese hombre.
El Señor Dios de Israel dice: yo te ungí de rey de Israel, te libré del poder de Saúl, te di la casa de tu amo, sus esposas, sus reinos, Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías el hitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar la esposa de Urías para que sea tu mujer. Esto dice el Señor: por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre, y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. ¡Wow! ¡Qué terrible lo que está aconteciendo aquí! Y vemos que esto se cumple. Vemos que la familia de David literalmente se divide. Vemos que hasta el reino se divide, ¿no? Y esto lo vemos más adelante, sigamos leyendo. Dice: entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Natán respondió: sí, pero el Señor ya te ha perdonado y no morirás por este pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por el Señor, con lo que hiciste, tu hijo morirá. Después que Natán regresó a su casa, el Señor le envió una enfermedad mortal al hijo de David, que David tuvo con la esposa de Urías. Así que David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo, y no comió, y estuvo toda la noche tirado en el suelo. ¿Qué vemos aquí, amigos? ¿Qué vemos aquí? Vemos una historia de cómo se fue endureciendo el corazón de David poquito a poquito. Fue dejando ese pecado pendiente por ahí sin haber arreglado con Dios las cosas. Y era necesario que Dios enviara a Natán para confrontarlo, contarle una historia. Y ni siquiera eso, hasta tuvo que literalmente decirle: hey, ese hombre eres tú. Tú eres ese hombre. Y entonces David cayó en cuenta, por fin volvió la realidad al corazón de David. Y entonces vemos que al principio David no responde, pero responde después con indignación, ¿verdad? Ahora, David no nada más lloró, porque vemos que lloró toda la noche, pero a veces confundimos el arrepentimiento o la culpa con solamente demostrar que te duele y después sigues haciendo lo mismo, no te alejas de ese pecado. Y entonces vemos que después de esto, David escribe uno de los salmos más honestos y más preciosos. ¿Cuál es? ¿Se lo sabes? El Salmo 51. El Salmo 51. Ahora, en algunas Biblias, incluso el Salmo 51, hay una pequeña inscripción arriba. Te la puse aquí en pantalla. Dice: para el director del coro, Salmo de David, cuando el profeta Natán fue a verlo después de que cometió adulterio con Betsabé. O sea, súper específico, hasta te dice cuándo sucedió y cuándo se escribió este salmo. Ok, ahora vamos a leer este salmo y vamos a leerlo de manera detenida, y podemos literal ver cómo David está desgarrando su alma y su arrepentimiento al escribir este salmo. Dice Salmo 51, 1 en adelante: ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones. Día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo, pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Pero tú deseas honradez desde el vientre, y aún ahí me enseñas sabiduría. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría otra vez. Deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados. Quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Después dice: no me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Perdóname por derramar sangre, oh Dios que salva. Entonces con alegría cantaré de tu perdón. Desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. Tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Mira a Sión con tu favor y ayúdala. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios ofrecidos
con un espíritu correcto, con ofrendas quemadas y ofrendas quemadas enteras, entonces volverán a sacrificarse toros sobre tu altar. ¡Wow! ¡Qué salmo acabamos de ver! Cómo David desborda literalmente su corazón. Este es uno de mis salmos favoritos. Es uno de mis salmos favoritos porque es uno de los más, bueno, todos son auténticos y reales, pero ves literalmente de un punto A un punto B cómo Dios lo llevó, ¿no? De la culpa entendió, y entonces David habla y habla desde un corazón arrepentido, porque sabemos que David es un hombre conforme ¿qué? Conforme al corazón de Dios. Pero entonces un hombre conforme al corazón de Dios no es perfecto, pero cuando se equivoca y experimenta una culpa, ¿qué es lo que sucede después? Se arrepiente genuinamente. ¿Ok? Y esta es la razón por la cual nos podemos sentir culpables. Y si hoy te sientes culpable, aprovecha ese sentimiento porque aún eres sensible. Aún Dios te está permitiendo experimentar eso. ¿Pero para qué? No para hundirte, sino ¿para qué? Lo acabamos de ver. Para arrepentirnos. Amén. Pero ahora, ¿qué hacemos con la vergüenza? ¿Que no es lo mismo la culpa que la vergüenza? No es lo mismo la culpa que la vergüenza. ¿Por qué? Porque mientras la culpa señala el hecho, la vergüenza ataca la identidad. Ataca quién eres tú. Te voy a hacer una pregunta y quiero que me seas súper honesto. ¿Alguna vez le has hecho una promesa a Dios y le has fallado? Yo voy a levantar mi mano otra vez primero. ¿Alguien lo ha hecho? ¿O soy el único pecador aquí? ¿No? Yo creo que todos. ¿Cómo te has sentido después de fallarle? Terrible, ¿no? Te sientes avergonzado y ya hasta piensas en volverle a hacer una promesa a Dios o volver a orar, ¿no? Te duele eso que sucede. Pero mira, una de las historias más conocidas acerca de esto es la historia de Pedro. ¿Cómo era Pedro, amigos? Pedro era un hombre que era impulsivo, era un hombre entrón, era un hombre seguro, pero cuando se trataba de esto que iba a suceder, bueno, vemos que su error más conocido fue negar a Jesús. Así que vamos a leerlo. Mateo 26:31 dice: en el camino Jesús les dijo: esta noche todos ustedes me abandonarán, porque las escrituras dicen: Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero después, ahí se me fue por aquí, ahí está. Pero después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y ahí los veré. Pedro declaró, aquí está: Señor, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Y nosotros conocemos el spoiler, ¿no? Ya sabemos qué es lo que sucede después. Pero después dice, Jesús respondió: ay, Pedro, te digo la verdad, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. No, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y no nada más eso, o sea, también los demás discípulos dijeron lo mismo. Bueno, está bien, Jesús es tan bueno y tan amoroso a veces, ¿verdad? Bueno, siempre. Y después dice, bueno, eso, ¿no? Termina ese pasaje. Ahora, después de esto, sabemos que la historia, Jesús es traicionado, viene Judas, le da el beso, arrestan a Jesús por supuesta blasfemia. Y entonces me encanta que específicamente el Evangelio de Lucas describe los siguientes hechos de una manera muy detallada. Vamos por favor hasta Lucas. Todos lo hablan, todos hablan de cómo Pedro niega a Jesús, pero Lucas te deja el lado de cómo lo narra. Lucas 22:55 dice: los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor. Y Pedro se sumó al grupo. Una sirvienta lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. No, amigos, la sirvienta no estaba enamorada de Pedro, era por otra razón, ¿ok? Dice, por fin dijo, este hombre era uno de los seguidores de Jesús. Pero Pedro lo negó: mujer, ni siquiera lo conozco. Después de un rato, alguien más lo vio y dijo: seguramente tú eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó. Alrededor de 1 hora más tarde, otra persona insistió: seguro este es uno de ellos porque también es Galileo. Pero Pedro dijo: hombre, no sé de qué hablas. Inmediatamente mientras hablaba, ¿qué dice? El gallo cantó. Pero ve lo que dice el 61, es desgarrador el versículo 61. Dice: en ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro.
mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió del patio, ¿qué dice? Llorando amargamente. ¡Wow! Te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo te sentirías si estuvieras en los zapatos de Pedro? Deshecho, humillado, no hay a dónde correr. Pero, ¿qué es lo que sucede después? Vemos que Pedro se empieza a sentir atropellado por la vergüenza, pero esta vergüenza, amigos, no surgió en ese momento. Esta vergüenza surge desde muchos años atrás. ¿Desde dónde crees que surge? Desde el Edén, exactamente, desde Adán y Eva. Vamos hasta el principio de tu Biblia, Génesis 2:25, dice: ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Ahora, si un cuate entra desnudo aquí, ahorita lo arrestan, ¿no? Y todos de que no volteen, a ver, chicas, voltense para allá, o sea, lo haríamos. ¿Por qué? Porque no es normal, porque ya las cosas cambiaron, porque el pecado es un factor ahora en la humanidad. Pero ¿qué crees? La vergüenza no estaba en los planes de Dios. La vergüenza no estaba en los planes de Dios, ¿ok? ¿Qué fue lo que pasó entonces? Pues vamos a Génesis 3, donde todo cambia. Génesis 3, versículo 6, dice: la mujer quedó convencida. Mira, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco que compartía a su esposo que estaba con ella y también lo comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron ¿qué? Vergüenza, dice. Sintieron vergüenza por su desnudez, pero ellos ya estaban desnudos. Pero es que el pecado afectó toda su alma, todo su corazón. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. ¿Qué es esto, amigos? Ellos nunca habían experimentado algo así. Pero lo peor de todo, ¿sabes qué es? Que trataron de vestirla con higuera. ¿Sabes cómo se llama eso? Apariencia. Apariencia. Amigos, esta generación está potenciando las apariencias. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Agarra tu celular, métete a Instagram y es lo primero que vas a ver. Apariencias, 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 apariencias. Y detrás de esos personajes perfectos se esconden personas avergonzadas de su propia realidad. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Tú y yo queremos ser como ellos. Los idealizamos. Y entonces te desenfocas de tu verdadera identidad porque piensas que ellos son perfectos y no es así. Ahora, Dios conocía la condición de Adán y Eva, claro, y entonces Él decidió traer una cura a este problema. Esta es la tercera parte y última de esta enseñanza, la cura. Ahora, cuando tomamos medicamento, cuando se nos aplica una vacuna o un tratamiento, pocas veces es placentero. Es más, podría atreverme a decir, nunca es placentero, a menos que te den cataflán. Los que recuerdan ese medicamento, ese estaba rico, todos los demás no. Pero los medicamentos no están chidos, no saben bien, ¿ok? Pero en este caso específico, para tratar la culpa y la vergüenza, ¿qué crees que se necesita primero? Ellos se vistieron de higueras. ¿Qué es lo que tenían que hacer para revestirse de lo que Dios les iba a dar? Volverse a desnudar. Y eso significa ser vulnerable. No nos gusta ser vulnerables, no nos gusta abrir nuestro corazón. Pero si tú quieres ser libre de la vergüenza, es necesario ser vulnerable delante de Dios. Y mira, dice Génesis 3:21, y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Dios cubrió su vergüenza con ropa de verdad, ¿ok? Ahora, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo también sombras de algo que iba a suceder siglos después. ¿Qué es esto? Un sacrificio. Vemos un sacrificio para cubrirlos a ellos, cubrir su vergüenza, ¿ok? Ahora sabemos que el sacrificio de Cristo es perfecto, no cubre la vergüenza, nos quita la vergüenza, no cubre el pecado, nos libra del pecado. ¿Ok? Ahora, así como Dios sabía que Adán y Eva iban a necesitar esta cura para un problema, Jesús también tenía la cura antes del diagnóstico con Pedro. Mira, vamos a Lucas otra vez 22:32. Antes de que Pedro lo negara y antes de que sucediera todo esto, dice: pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. ¿Qué vemos aquí? Vemos un Jesús que conoce el resultado final de Pedro,
Vemos un Jesús que ya le está encomendando una misión a Pedro, aunque sabía que le iba a fallar, aunque sabía que iba a estar cubierto por una vergüenza terrible. Jesús ya le dice: hey, cuando vuelvas, fortalece a tus hermanos. Y le está encomendando una misión muy importante. Ahora, la historia de Pedro termina de una manera muy esperanzadora para ti y para mí. ¿Cómo es esto? Vamos por favor otra vez al Evangelio ahora de Juan 21:14. Jesús ya había resucitado. Dice el versículo 14: esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro. ¿Tú sabes qué dice? Que te quiero, dice. Si de pronto en un futuro muy lejano entras en una relación de noviazgo que apunta al matrimonio, no estamos hablando de eso, pero vamos a poner esa idea, ¿no? Y de pronto vamos mejor a brincarnos, te casas, estás casado y tu esposa te dice: te amo, y tú le dices: te quiero. ¿Qué te espera? No duermes en la cama ahí, o sea, te vas al sillón o te dejan sin cenar. Y esto es lo que estamos viendo con Pedro, porque Jesús está usando una palabra en el griego que es ágape. ¿Conoces esa palabra? ¿Qué significa ágape? Es un amor perfecto, un amor que solamente Dios puede dar, ¿no? Y entonces Pedro le responde: Jesús te fileo, o sea, filios, que quiere decir es un amor pues entre brothers, entre hermanos, entre amigos, pero no se compara con ágape. Entonces vuelve a hacer la pregunta a Jesús. Le preguntó, después dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero, entonces cuida mis ovejas, dijo Jesús. Es la segunda vez. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera por tercera vez: ¿me quieres? Le contestó: Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo: entonces alimenta a mis ovejas. Quiero hacerte una pregunta: ¿cuántas veces Pedro negó a Jesús? ¿Cuántas veces Dios le dio la oportunidad de reivindicarse con él? Ella tenía el plan de restauración preparado para Pedro y tenía una misión para Pedro. ¿Cómo termina la historia de Pedro? Pedro termina siendo un instrumento muy fuerte usado por Dios. Incluso nos demuestra que dio todo por él, literalmente murió hasta por causa de Cristo. Lo iban a crucificar normal, así como crucificaron a Jesús, y Pedro dijo: no soy digno de que me crucifiquen como mi maestro. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo crucificaron de cabeza. Entonces, claro que Pedro demostró que amó a Jesús, aunque alguna vez tuvo una temporada con la culpa. Ahora, déjame decirte una cosa: en muchas ocasiones en tu vida la culpa va a venir y va a querer hundirte y va a querer distraerte de los planes de Dios, va a querer decirte que tu identidad no es ser hijo, hija de Dios, que no mereces estar cerca de la presencia de Dios. Pero déjame decirte algo: Dios ya tiene el plan de restauración para ti. Dios ya tiene la línea marcada para ti. Dios ya tiene el resultado final. Tú no lo puedes ver, yo tampoco lo puedo ver. Pero ¿qué nos toca hacer? Correr a la cruz. Correr a la cruz. ¿Qué fue lo que Judas hizo? Judas también falló. ¿Pero qué fue lo que Judas hizo? Corrió al otro lado de la cruz. Corrió a un árbol a ahorcarse. Pero Pedro al final, por gracia de Cristo, corrió a la cruz y demostró la gracia de Dios en él. Ahora, amigos, hoy Dios extiende su misericordia hacia ti y hacia mí. Hoy es un buen día para dejar la culpa y la vergüenza atrás y poder correr libres hacia su amor y hacia su gracia. Y quiero concluir de esta manera. Hoy podrías decir: oye, pues me siento indigno, me siento culpable, y déjame darte buenas noticias. Sí eres indigno, sí eres culpable, pero Dios aún así decide perdonarte y decide ir por ti y dejar las 99 e ir por ti. No tiene sentido, ¿sabías eso? ¿Sabías eso? ¿Cómo numéricamente hablando voy a abandonar mis 99 para ir por una oveja perdida? Pero es que esa oveja perdida es su oveja y Él la ama. Y si tú eres esa oveja perdida, Dios está dispuesto a dejar todo para ir por ti y traerte de regreso a casa. Ahora, ¿aún te sientes con alguna acusación de la culpa? Tal vez necesites recordar esta escena. Juan 8:3, y con esto termino. Mientras hablaba,
los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio y la pusieron en medio de la multitud. Imagínate la humillación de esta mujer. De por sí, ser encontrada en el acto de adulterio era demasiado humillante. No fue suficiente para los fariseos. Decidieron traerla en medio de una multitud para que todos vean: miren a esta mujer adúltera. No sé qué puedo experimentar ya en su corazón, pero después dice: la ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaba tenderle una trampa para que dijera algo que pudiera usar en su contra, pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. ¿Qué escribió? Sigue siendo un misterio, no lo sabemos de este lado de la gloria. Algunos dicen que escribió su nombre, algunos dicen que escribió te amo, no sabemos qué escribió. Dice después: como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo: muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedó solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusan? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor Jesús. Dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. La gracia es para ti y para mí. Hoy Dios la extiende hacia nosotros y ya no hay ningún acusador que te pueda decir: hey, eres culpable, porque a Cristo Jesús en la cruz cargó tu culpa, cargó tu dolor, cargó tu pecado. ¿Qué es lo que podemos hacer? Arrepentirnos. Yo quisiera que te pongas de pie esta tarde y que puedas ser muy honesto, muy honesta con Dios. Y si hoy vinieron pensamientos y recuerdos de algún momento vergonzoso en tu vida, hoy entrégaselo a Dios. Yo quisiera que cerraras tus ojos y solamente te enfoques en Él, en Cristo, y puedas orar y decirle: gracias por amarme, Señor. Gracias por aceptarme, Señor. Gracias por perdonarme, Señor. Gracias por renovarme, por restaurarme, Señor, por darme una nueva identidad, Señor, por darme propósito, Señor, por esperarme, por traerme de vuelta a casa, Jesús. Díselo con tus propias palabras. Si de verdad quieres experimentar la gracia de Dios, esa gracia es para ti. No es para los que están alrededor nada más, es para ti. Así que cierra tus ojos y recibe la gracia y la misericordia que Él tiene para ti, que la extiende.